Buenas noches. Tal como indicamos en la presentación anterior, corresponde ahora realizar ejercicios del flujo efectivo mediante el método directo. En este ejercicio, como pueden ver, ya se encuentran determinadas las diferentes partidas o conceptos que componen los distintos flujos. Recuerden que el flujo de efectivo se compone de tres subflujos, que son flujo proveniente de actividades de operación, flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión y flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento. Lo primero que deben hacer es clasificar cada uno de los conceptos en cada uno de los conceptos antes indicados. Recuerden que para esto pueden revisar la presentación anterior en lo referente a terminología. Ustedes escuchan y van a poder ver y van a poder clasificar los distintos conceptos. Así, vamos a ir clasificando cada una de las partidas. El pago a proveedores corresponde a una actividad netamente operacional. Por lo tanto, corresponde al flujo de operación. El efectivo pagado por compras de activo fijo corresponden a actividades de inversión. Los aportes de capital corresponden a actividades de financiamiento. Lo recibido por préstamos también corresponden a actividades de financiamiento. Lo recibido por intereses corresponden a actividades de operación. Lo pagado por remuneraciones también a actividades de operación. Pagado por gastos de administración y ventas corresponde a un flujo operacional. Pagado por dividendos corresponde a actividades de financiamiento. Recibido de clientes es un flujo netamente operacional. Pagado por préstamos corresponde a actividades de financiamiento. Recibido por impuestos, actividades de operación. Pagado por intereses, actividades de operación. Y efectivo recibido por venta de activo fijo a actividades de inversión. El saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo no lo tocamos porque sabemos lo que es, y el saldo final de efectivo y equivalente efectivo tampoco lo tocamos porque es el saldo al cual tenemos que llegar. Básicamente lo que nosotros vemos aquí es que hemos tenido distintos tipos de operaciones y nosotros partimos con un saldo de, en este caso, 1.594.000, y de acuerdo a todos los ingresos y egresos tenemos que llegar a un saldo final de 2.145.000. ¿Qué hacemos entonces? Lo que tenemos que hacer ahora es realizar un ordenamiento de los conceptos de acuerdo a los flujos. Y para esto nos vamos a otra hoja y anotamos lo siguiente. El primer flujo que nosotros vamos a analizar es el flujo de efectivo. Anotamos acá. Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación. Y lo primero que tenemos es el efectivo recibido de clientes. Nos vamos a la otra
Entonces tenemos lo primero, efectivo recibido de clientes. Como es recibido, lo tomamos con su símbolo positivo. Lo segundo, el efectivo pagado a proveedores. Como en este caso es un efectivo pagado, es un efectivo que sale de nuestra caja, pagado a proveedores. Recuerden, lo entre paréntesis contablemente significa negativo. Tercero, pagado por remuneraciones. 3. Efectivo pagado por remuneraciones. Pagado por remuneraciones, 5.800.000. Cuarto, efectivo recibido por intereses. En este caso, los intereses corresponden a intereses que nosotros cobramos a nuestros clientes cuando se atrasan en sus pagos. Efectivo por intereses. Como lo recibimos, es positivo. Y así como recibimos intereses, también nosotros pagamos intereses cuando nos atrasamos. Por lo tanto, tenemos ahora efectivo pagado por intereses. Como lo pagamos, es algo que va en negativo. Pagado por intereses. 6. Tenemos los gastos de administración y ventas. Como es un gasto, también va en negativo. Y por último, tenemos lo recibido por impuestos. ¿Qué es lo que nosotros recibimos por impuestos? La devolución de impuestos. Y eso es un efectivo que ingresa. En este caso estamos hablando de efectivo por impuesto 2.100.000. Vamos a copiar el formato. Por lo tanto, desde el punto de vista del flujo de operación, la empresa tuvo un flujo positivo de 9.253.000 pesos. El segundo flujo que analizamos corresponde entonces ahora al flujo proveniente de actividades de inversión. En este caso, tenemos lo que nosotros pagamos cuando compramos un activo fijo,
Pero también existe la posibilidad de que nosotros vendamos activos fijos y por lo tanto vamos a recibir un dinero. Debemos considerar los dos aspectos. Por lo tanto, lo primero es el efectivo pagado por compra de activo fijo. O también podemos decir no corriente. Como es un efectivo pagado, es negativo. Efectivo pagado por compras de activo fijo. Y dos, si tenemos venta de activo fijo, ponemos efectivo recibido por venta de activo fijo. Que en este caso tenemos una venta de 10 millones y medio. Es decir, vendimos una máquina, recibimos un importe, pagamos 27 millones. Por lo tanto, el flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión es la suma de 16.500.000 pesos negativo. Por lo tanto, pagamos más de lo que recibimos de la venta de nuestro activo. Y el tercer flujo corresponde al flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento. Es decir, cómo nos financiamos, cómo se modificó nuestra estructura de pasivo. Y en este caso tenemos que hubo un aporte de capital. Por lo tanto, es lo primero que notamos. Efectivo recibido por aporte de capital. Como es recibido, es positivo. Luego tenemos que la empresa contrató préstamos. O sea, recibió dinero, recibió efectivo por préstamos. Entonces, efectivo recibido por préstamos. Y en este caso, como es un ingreso, también es positivo. En este caso recibió 16 millones de pesos. 3. La empresa pagó dividendos. Por lo tanto, salió plata de su estructura de pasivo y por lo tanto, efectivo pagado por dividendos. Como salió el efectivo, es negativo y lo tenemos por aquí. Y por último, 4. Efectivo pagado por pago de préstamos. Así como contratamos préstamos, nosotros también pagamos préstamos. Y en este caso también es negativo porque son efectivo que salió para pagar la obligación y tenemos que corresponde a 19.452.000. Por lo tanto, por concepto de financiamiento, nosotros tenemos un saldo positivo de 7.798.000 pesos. ¿Qué es lo importante de esto? Aquí nosotros podemos ver claramente
que la empresa generó por actividades de operación un flujo positivo de caja de 9.253.000. Sin embargo, por inversión provocó un gasto de 16.500.000 pesos. ¿Cómo cubrió esa diferencia? Esa diferencia la cubrió con financiamiento. Y ese financiamiento fue dado por aportes de capital y por préstamos contratados. Pero todavía no terminamos con el flujo. Tenemos el, tenemos el flujo de efectivo de actividades de operación. Tenemos el flujo proveniente de la inversión y tenemos el flujo por el financiamiento. ¿Cuál es el flujo de efectivo total? Flujo efectivo del año y sumamos los tres flujos. Y nos genera que durante el año hubo un flujo positivo de 551.000 pesos. Si nosotros entonces sumamos ahora ese flujo del año al saldo inicial, que era la suma de 1.594.000, copiamos el formato, tengo un saldo final de efectivo y efectivo equivalente, lo sumo y me da 2.145.000 pesos. Veamos si es verdad. 2.145.000. Recuerden, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Primero, ordenamos todos los conceptos. Los clasificamos de acuerdo a qué flujo corresponden. Si es operación, inversión o financiamiento. Luego calculamos cada uno de los flujos en forma independiente y nos dio el saldo positivo o negativo que tenía cada uno de ellos. Finalmente, calculamos el flujo total del año, que en este caso nos dio un flujo positivo. A eso le sumamos el saldo inicial y llegamos al saldo de efectivo del cierre del año. El flujo efectivo del año nos puede dar positivo o negativo. Si da positivo, vamos a tener, por ende, un mayor saldo final que el que tuvimos al principio de año. Si tenemos un flujo efectivo del año negativo, vamos a tener un saldo final de efectivo y efectivo equivalente menor con el que nosotros iniciamos. Bien chicos, esa es una estructura simple de un flujo de efectivo. ¿Ya? Cualquier consulta, vía WhatsApp, por favor.